Hacemos contacto y le agradezco mucho al maestro Manuel Molano, economista, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, que es uno de los organismos más serios, más competentes, más completos que tenemos para conocer cómo avanza México en muchos rubros, no solo en la competitividad, sino en otros rubros. Maestro, le saludo con afecto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Gracias, Manuel. Manuel, la primera pregunta, esta ausencia de Estado de Derecho que se deja sentir en diferentes partes del país y que en algunos estados es más grave, en otros menos, pero finalmente se presenta y forma parte de nuestra vida pública social, ¿afecta la competitividad? Directamente sería la primera pregunta. Por supuesto, Víctor. Yo creo quizás que es la parte que más afecta a la competitividad. Cuando la gente es víctima de la delincuencia, normalmente cambia su conducta y lo hace de manera permanente. Toma peores decisiones en términos de inversión, en términos de desempeño económico, porque básicamente esta inseguridad lo que hace o lo que inhibe es la creación de riqueza, la formación de capital, que pues es la base para un crecimiento competitivo, ¿no? ¿Se tienen cifras, Manuel? ¿Se manejan datos de en cuánto se traduce económicamente el hecho de no respetar las leyes, brincarnos la autoridad, tener ausencia de derecho? Pues mira, realmente es un cálculo difícil, pero yo te podría decir que en la medida en que la inversión no fluye por estos temas de inseguridad, pues los costos de largo plazo pues sí pueden ser importantes. Mi cálculo es que esto representa entre 1 y 2 puntos porcentuales de crecimiento al año para el país. Si esto lo traducimos alrededor de un plazo, digamos, 1 década, 2 décadas, pues por un tema ahí de capitalización, ¿no? de las oportunidades perdidas, pues esto puede implicar que a lo largo de 2 décadas la economía mexicana sea una tercera parte más chiquita de lo que hubiera sido si no hubiera este tipo de circunstancias, ¿no? ¿Es peor en algunos lugares del país que en otros? Sí, ciertamente es peor en algunos lugares del país que en otros. Y por eso en el IMCO estamos convencidos que la intervención de las autoridades estatales, de las autoridades municipales y de la población a nivel local en términos de denuncia, en términos de cumplimiento del Estado de Derecho, en términos de repudio a este tipo de hechos, es muy importante. Obviamente, pues escuchaba yo la nota que precedió a esta entrevista y bueno, pues cuando las autoridades brillan por su ausencia, es normal que la gente empiece a tratar de organizarse de alguna forma para hacer valer el Estado de Derecho. Y creo que pues desafortunadamente estos esquemas de autojusticia, aunque la gente dice es lo que se merecían los delincuentes, pues nos llevan a una mucho mayor barbarie. Entonces creo que lo que tiene que ocurrir es que como país tenemos que resolver este tema. Quizás es uno de los temas más importantes para determinar el crecimiento de largo plazo de México. Obviamente, pues ahorita hay una crisis sanitaria y hay otro tipo de complicaciones, pero la parte de delincuencia y la parte de seguridad pública es sin duda la clave para que en el largo plazo podamos tener confianza y podamos tener un crecimiento sostenido. Manuel, ¿cómo estás? Jimena Barbero, te saludo con mucho gusto. Hola, Jimena. Leí el otro día el índice de competitividad estatal 2020 que realizaron y me percaté que en el muro que ustedes llaman el muro de la vergüenza son varios los estados que de manera reiterativa aparecen en los últimos lugares en materia de impartición de justicia, en materia de competitividad. Por un lado, ¿cuáles son estos estados que vemos que no avanzan? Y por otro, ¿qué es lo que está faltando que estos estados hagan para avanzar, para mejorar su competitividad, la impartición de justicia, para disminuir la impunidad en los delitos? Mira, no es igual gobernar el Estado de México, por ejemplo, un estado con casi 20 millones de habitantes, que gobernar el Estado de Puebla, que tiene un poco menos de la tercera parte de la población, ¿no?
Las circunstancias de desigualdad en un lugar como el Estado de México también son muy diferentes, pero realmente sí creemos que se pueden construir estados profesionales, gobiernos profesionales, de manera que estas diferencias no sean tan grandes entre mexicanos. Es decir, la fórmula fiscal, la fórmula de participaciones federales genera distancia y genera diferencias entre los recursos que tienen los distintos gobiernos estatales, pero pues la situación de desigualdad de la población es mucho más grande, ¿no? Entonces, el gobierno estatal puede mitigar esta desigualdad. Y bueno, de alguna suerte hay intentos muy bien intencionados. Yo he seguido con mucha atención los trabajos, por ejemplo, de la Secretaría de Gobierno del Estado de México para llevar la justicia de manera, en su versión más simple, en su versión más cotidiana, a todos los municipios del Estado, y yo creo que ese tipo de esfuerzos tendrían que tener mucho mayor peso. El problema en un país como México es que pues, acabamos invirtiendo los recursos en cosas donde no necesariamente agregan valor agregado. Digo, si me preguntas a mí, pues yo no estaría rescatando al sector energía y estaría yo invirtiendo en el sector salud, en el sector seguridad y justicia del país, ¿no? Los intereses que hay alrededor de ese sector, pues probablemente hacen que cuando alguien llega al poder federal en México, pues tenga incentivos completamente distintos a esto. Pero creo que como mexicanos, para la parte de seguridad y justicia, tenemos que fortalecer a nuestros gobiernos estatales y municipales. Eso implica dotarlos de más recursos, eso implica dotarlos de una mayor supervisión ciudadana, y eso implica una mayor participación política por parte de todos nosotros para que las cosas no se perviertan y las cosas no se salgan de las manos y del control de las autoridades. Manuel, hemos documentado en este espacio y en otros de nuestra señal muchos casos de lo que es ausencia y falta de derecho y la impunidad y, en fin, esas irregularidades que nos duelen y laceran. ¿Es diferente a otros sexenios? Te preguntaría, Manuel, le preguntaría, ¿actualmente es menos o es más? ¿O teníamos más ausencia de derecho en los sexenios pasados o anterior? ¿O la tenemos más ahora? ¿Cuál es su visión en ese sentido, Manuel? Yo creo que el problema es que si hay crímenes que quedan impunes y que no llegan a la justicia y que nunca se castigan, entonces empieza a proliferar la necesidad de la sociedad por controlar estos crímenes, y por el otro lado, pues una autoridad ausente, pues estos crímenes proliferan, ¿no? Y llega un momento en que se te sale de las manos. Hay muchos ejemplos, ¿no? Las tomas de Huachicol, por ejemplo, en distintos lugares del país, de combustible robado. Probablemente hace 20 años pues, estabas hablando de menos de 100 tomas a nivel nacional. En este momento pues hablas de miles, ¿no? La última cifra que yo recuerdo, alrededor de entre 8 y 9 mil perforaciones de la infraestructura para transportar combustibles. Robos a transeúnte pues también se han multiplicado, ¿no? Pero quizás también la señal más fuerte es que si el Estado no actúa contra los criminales más duros, más grandes, más organizados, pues eso parece ser una licencia para que criminales de menor monto y de menor monta pues estén operando en todo el país. Lo que necesitamos es pues que el nuevo sistema de justicia, que es un sistema de justicia pues, que ha empezado con muchos tropiezos y cuya implementación pues necesitaba de varios sexenios, pues termine de consolidarse, termine de cuajar, de manera que los procesos penales no duren tanto tiempo, de manera que un indiciado pueda ser presentado frente a un juez de la manera más rápida posible, que no se violen las garantías individuales de nadie en estos procesos y que haya un castigo a quien la hizo. El problema es que en este momento en México solamente en circunstancias muy especiales que
puedan encontrar un robo a mano armada en flagrancia, por ejemplo. Son las situaciones en donde podría haber un castigo. De resto, la mayor parte de nuestros crímenes se están yendo a la cifra negra y a la impunidad, ¿no? Pues le agradecemos mucho esta conversación, Manuel. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, Manuel Molano. Nos quedamos con el eslogan del INCO, que es un sitio obligado a visitar y a leer. Toda crítica con propuesta, toda propuesta con fundamento. Siempre interesante. Muchas gracias. En inco.org.mx, ahí está nuestro análisis. Muy amable, Víctor, y muchas gracias, Jimena. Hasta luego. Usted, Manuel Molano. Gracias, Manuel, profesor Manuel Molano, economista, director del INCO, y que hacen trabajos muy interesantes y que vale la pena seguir para conocer la realidad del México actual. Jimena.